Estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. También tenés la aplicación de Radio Nacional, que es la 30. Estamos en Libertas, libertas.uy. Estamos en Facebook, en donde estamos, por Twitter, arroba en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. Te suscribís a ese canal, es absolutamente gratis. Nuestro canal YouTube, repito, mirá en donde estamos. La soberanía uruguaya ya fue violada por actos legislativos y actos administrativos. El artículo 4 de nuestra Constitución enuncia una verdad republicana apodíctica. Apodíctico proviene de un término acuñado por Aristóteles que significa en la ciencia lógica un enunciado o una verdad incontestable, innegable, demostrándose la veracidad de ese enunciado y la aplicabilidad del mismo. Eso es lo apodíctico, es una verdad que no tiene, digamos, controversia. Y por supuesto, desde la lógica republicana, aclaremos esto siempre, ¿no? Estamos analizando desde la lógica de los principios republicanos democráticos como régimen de gobierno y el Estado de Derecho ajustado al modo de una maquinaria, una ingeniería científica ajustado a ese modelo de gobierno o régimen republicano democrático. Por lo tanto, el artículo 4 de nuestra Constitución formula este principio de que la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes del modo que más adelante se expresará. Esta verdad, incondicionalmente cierta desde los principios republicanos de una nación soberana de derecho, surge claramente el mandato a todo gobierno que se suceda en el tiempo bajo los mecanismos de la misma Constitución, bajo los mecanismos que la Constitución prevé. Como nos enseñó una vez y para siempre el eminente doctor Justino Jiménez de Arechaga, nuestra Carta Magna es un edicto permanente. ¿Qué quiere decir esto de edicto permanente? Pues como ya lo sabían los romanos, los edictos con carácter de permanente son aquellos consignados para su cumplimiento perenne. Tienen la fuerza de lo escrito con la vocación de permanecer, dado que provienen de principios jurídicos que se sustentan a sí mismos y sustentan una forma de vida. Eso era un edicto permanente para los romanos. Una constitución es eso, es un edicto, un conjunto de normas, es decir, la edición, el dictado de un conjunto de normas de conducta que establecen nuestro contrato original como sociedad libre, como asociación de personas, de acuerdo al artículo primero. De acuerdo a esto que acabo de repasar, bueno, solo caerá dicho edicto permanente si es a través de una derogación explícita. En este caso, solo a través de una nueva Asamblea Nacional Constituyente que plantee como voluntad de nuestro pueblo autodictarse otra constitución, es decir, otro régimen de gobierno u otras bases para organizar su vida. Y todo esto sobre los principios fundamentales que le den validez. Una vez plebiscitada esa constitución, derogando a la anterior, estamos hablando, de acuerdo a ese resultado, entonces, estamos hablando de una revolución por la vía institucional, sería en este caso. Sería un mecanismo institucional que permite, que habilita a que una constitución antagónica a esta, de acuerdo a su formulación de principios, nos organice de otra manera nuestra vida social, nuestra vida política, nuestra vida jurídica, nuestra vida económica, nuestra vida patrimonial, nuestra vida cultural, nuestra vida educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que hace una constitución, formula preceptos o principios jurídico-políticos fundamentalmente, establece un marco jurídico político de soberanía, de jurisdicción propia sobre determinados principios. Por lo tanto, una constitución no solo afirma, no solo impera, sino que define los principios jurídicos que nos constituyen como nación soberana por encima del resto de las normas que integran el orden jurídico del país que la Constitución mandata tener. La nuestra nos dice que la soberanía radica en la nación,
Y cuando vemos el artículo 82, por ejemplo, entendemos que nación, en términos constitucionales, es el cuerpo electoral. Artículo 82. La nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los poderes representativos que establece esta Constitución, todo conforme a las reglas expresadas en la misma. Por lo tanto, este artículo formula que nuestra soberanía radica en el cuerpo electoral, quien se podrá auto-otorgar determinadas leyes, las leyes que son plebiscitables, que son referenciables o por vía de referéndum, y establece también el mecanismo o el modelo de la democracia representativa. Nosotros tenemos un modelo de democracia representativa con separación de poderes, los tres poderes del Estado, y concibe nuestra Constitución a la soberanía nacional radicada en el cuerpo electoral. Artigas hablaba de distintas soberanías nacionales, por ejemplo, y en la democracia sabemos que radica en el pueblo. En nuestra Constitución radica en el cuerpo electoral, como acabamos de decir, como la expresión de nuestro pueblo activo y legitimado para expresarla, como ya lo hizo en esa Asamblea Constituyente de 1830, formulándose a partir de ahí este edicto permanente, este edicto perpetuo, que es la Constitución de la República Oriental del Uruguay, con reformas, sí, es cierto, con sucesivas reformas, pero esas reformas no adulteraron, no, no desconocieron los principios que la fundamentan como Carta Magna, no desconocieron los principios fundamentales que la constituyen como tal, como nuestra Constitución, que admite ser reformada en aspectos más laterales, más funcionales del Estado, pero no en los principios fundamentales organizadores de la vida institucional y del orden jurídico de nuestra nación. Hay distintas formas o métodos por los cuales hacer caer una forma de gobierno o un modelo de gobierno como el nuestro. Una vez que hablamos de constitución, hablamos de un régimen político, jurídico, de gobierno, que concibe derechos fundamentales, artículo 7, que nos instala un modelo de vida, que ese es el gran contrato, al decir de Juan Jacobo Rousseau, por ejemplo, con su teoría del contrato, en ese libro El contrato, o en el libro El Emilio, donde ya establece el vínculo de relación perpetua que se debe dar entre ese contrato instalado por la Carta Magna y el sistema educativo, porque el sistema educativo tiene que ser absolutamente conteste, ser coincidente en plenitud con los principios fundamentales que rige la Constitución. Si no rompes el vínculo también, si acaso a la población la educás para otros principios u otras ideologías. De ahí que sabiamente los estados modernos de derecho formularon el principio de laicidad como nuestro Estado. Quizá uno de los pocos hallazgos que tuvo José Valle Ordóñez, el principio de laicidad. Sé que a muchos les resultará esto una bomba nuclear lo que acabo de decir, ¿no? Porque es un país que está convencido que el vallismo ha sido una vanguardia y un gran punto de avance, o si se quiere, un punto de partida para autopreciarnos o vanagloriarnos, diría yo, del modelo vallista, cuando la verdad ha sido un modelo, a mi criterio, bastante nefasto desde el punto de vista de estos principios. Pero en ese sentido se sentaron las bases de la laicidad, que es algo fundamental para el Estado de Derecho Democrático Republicano. Lo cierto es que se buscó tirar abajo este modelo, tirar abajo los preceptos constitucionales, por allá por los años 60 y los años 70 del siglo pasado, del siglo XX. En el siglo XX, en los años 60 y 70, nuestro modelo de gobierno, nuestro modelo soberano, jurídico, político, social, económico, patrimonial, cultural, educativo, bueno, casi cae. Se pretendió tirarlo abajo en aquel contexto de Guerra Fría, cuando la Unión Soviética planteaba extender su modelo, un modelo que pretendía ser colonizador, en parte lo logró, que era el modelo comunista que es antagónico respecto a todo esto, el modelo del socialismo marxista-leninista a partir de aquella revolución bolchevique de 1917, cooptando la Europa del Este, países de Asia, y cooptando también el modelo cubano que se va a afiliar una vez dada esa revolución cubana contra el régimen de Batista, se declara, creo que a los 2 años, después del 59, en el 61, se declara marxista-leninista
la revolución castrista. En esos años, entonces, un grupo de terroristas, el MLN, Tupamaros, y un ejército de espías, de agentes de inteligencia, grupos armados, de más de 16 organizaciones armadas y logísticamente preparadas, trabajaron en aquel contexto de Guerra Fría para tirar abajo nuestra democracia republicana, para que nuestra democracia republicana cayera junto a nuestra Constitución, tema que vamos a hablar en profundidad con el licenciado y coronel Alfredo Bravo en un rato en este programa. Hablo de los Tupamaros a la cabeza de lo público y visible, del ejército de la clandestinidad del Partido Comunista en el Uruguay y otras organizaciones terroristas coaligando esfuerzos de desestabilización para enloquecer a nuestro sistema político y lo lograron bastante, y tirar abajo las instituciones democráticas cuyos principios están, repito, en la Constitución que había sido reformada y plebiscitada en el año 1967. Estos intentos fueron sofocados por nuestras Fuerzas Armadas. Se pasó por un periodo sombrío, dramático, de una dictadura militar por 11 años, un periodo, podemos decir, bastante oscuro, pero provocado por esas guerrillas, esos atentados terroristas y ese plan desestabilizador que estaba poniendo en jaque al sistema político uruguayo y así entonces poniendo en jaque a nuestra soberanía democrático-republicana. Ese derrocamiento de nuestro modelo democrático de gobierno no tuvo éxito. Ese modelo, es decir, esa estrategia para derrocar nuestro modelo soberano no tuvo éxito. Afortunadamente fueron sofocados en los campos de batalla, en la dimensión bélica, o digamos que en el hemisferio de lo bélico, fueron sofocados por las Fuerzas Armadas. No así los grupos de inteligencia, no así el espionaje que siguió trabajando y ejércitos que se mantuvieron en la clandestinidad, inclusive a posteriori del golpe de Estado. Pasa el tiempo y el Frente Amplio, coalición integrada por todos los grupos terroristas y revolucionarios de antaño, una vez que se logró la democracia, una vez que se volvió a la democracia después de 11 años de dictadura, bueno, pasando años, ¿no? Pasando quinquenios de este nuevo proceso democrático, gana el poder político del Estado. Y no solo eso, sino que con el éxito electoral que le permitió gobernarnos durante un periodo muy prolongado de 15 años consecutivos. Vamos a parar acá, vamos a continuar una nueva pausa y seguimos a partir de estos 15 años consecutivos del Frente Amplio para poder visualizar. Hice una lista de precisamente los golpes de Estado técnicos que se nos dio por la vía legislativa y hoy por hoy, sumándose a ello, actos administrativos que también revisten gravedad respecto al desconocimiento de nuestra Constitución. Quédate ahí.